Mis queridos hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la sucesión apostólica y vamos a comenzar por Números capítulo 27, versículo 15 en adelante. Dice: Moisés pues dijo a Yahvé, que Yahvé, Dios de los espíritus de todos los mortales, designe un hombre para estar al frente de esta comunidad. Versículo 17, para que salga y entre al frente de ellos. Él los hará salir y entrar. Y con esto el pueblo de Yahvé no se parecerá a un rebaño sin pastor. Entonces aquí estamos viendo que ya tiene representante. Y en el versículo 22 dice: Moisés hizo como le había mandado Yahvé, tomó a Josué y lo puso delante del sacerdote Eleazar y delante de todo el pueblo. Le impuso la mano y lo estableció como Yahvé había dicho por intermedio de Moisés. Entonces Moisés, aquí estamos viendo que le transmite el espíritu de santidad para dirigir al pueblo de Israel. Y vamos a ver qué nos dice Éxodo 19, versículo 5. Dice: ahora pues, si ustedes me escuchan atentamente y respetan mi alianza, los tendré por mi propio pueblo entre todos los pueblos, pues el mundo es todo mío. Versículo 6. Pero los tendré a ustedes como un reino de sacerdotes y una nación que me es consagrada. Entonces, desde el Antiguo Testamento ya existía el reino de sacerdotes, que es el pueblo de Israel. Y en Levítico 21, capítulo 8, nos dice: al sacerdote lo tendrás por santo, pues él ofrece el pan de tu Dios. Será santo para ti, porque yo soy santo. Yo Yahvé, que les santifico a ustedes. Por eso es que los sacerdotes, ellos son encargados del ministerio que Dios les ha dado, y Dios les pedirá cuentas a ellos de lo suyo, y a nosotros como padres de familia nos pedirá cuentas de nuestros hijos y de las obras de caridad que hemos hecho y de cuánto les hemos enseñado el evangelio a nuestros hijos y llevados a misa. Vamos a continuar, ¿verdad?, viendo aquí en el Evangelio de San Lucas capítulo 22, versículo del 19. Dice Jesús: después tomó el pan y dando gracias lo partió y se los dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Aquí donde dice hagan esto en memoria mía, está ordenando a los apóstoles que lo hagan ellos, pero también los ordena como sacerdotes. Aquí ya los ordena, les da la ordenación sacerdotal. Por eso es que Cristo en Marcos capítulo 3, versículo del 13 en adelante, dice que llamó a los que él quiso. En esta cena, ahí ya les está dando el ministerio del sacerdocio. No está hablando a toda la comunidad: pues todos hagan esto en memoria mía. No. Por eso dice que en la última cena estaban los apóstoles y a ellos les dice: hagan esto en memoria mía. En memoria mía dice: recuerden que yo lo mandé, ¿sí? Y en hebreo también quiere decir memoria mía, es que Cristo está presente. Entonces, versículo 20 dice: hizo lo mismo con la copa después de cenar, diciendo: esta copa es la alianza nueva, sellada con mi sangre, que es derramada por ustedes. Entonces, mis queridos hermanos, estamos viendo que aquí ya nuestro Señor Jesucristo está haciendo una ordenación sacerdotal. En Hebreos capítulo 5, versículo 4 nos dice: pero nadie se apropia de esta dignidad, o sea, de esta dignidad de sacerdocio, sino que debe ser llamado por Dios como lo fue Aarón. Aquí estamos hablando de sacerdocio, por eso habla de Aarón y de los levitas. Dice, versículo 5: y tampoco Cristo se atribuyó la dignidad de sumo sacerdote, sino que se la otorgó a aquel que dice: tú eres mi hijo y te he dado vida hoy mismo. Entonces, a nuestro Señor Jesucristo, el sacerdocio que él tiene a semejanza de Melquisedec,
se lo otorgó nuestro Dios Padre. Y vamos a ver qué nos dice carta a los Hebreos capítulo 7 versículo del 11 en adelante. Dice: así pues, si bien el sacerdocio de los levitas es el fundamento de las instituciones de Israel, no son capaces de llevar al pueblo a la religión perfecta, sino ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? No a semejanza de Aarón, sino a semejanza de Melquisedec. Entonces, aquí estamos viendo que ya hay otro sacerdocio. Por eso dice, ¿qué necesidad habría de otro sacerdocio? Versículo 12 dice: si hay un cambio de sacerdocio, necesariamente la ley también ha de cambiar. Entonces, hubo un cambio, no fue eliminado el sacerdocio, como algunas personas dicen que fue eliminado. No, fue cambiado. Y en ese cambio nosotros tenemos que obedecer a lo que manda hoy día la Santa Iglesia Católica a través de la representación del Papa Juan Pablo II y lo que Cristo ordenó, que nosotros tendremos que confesarnos, que lo dijo en San Juan capítulo 20 versículo del 21 en adelante. Reciban el Espíritu Santo, a los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quienes se los retengan les quedarán retenidos. Y también el comulgar. Cristo dice en San Juan capítulo 6 versículo del 46 en adelante, dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, ¿verdad? El que coma mi cuerpo y mi sangre tendrá vida eterna. Por eso en la última cena dice Cristo: esto es mi cuerpo, ¿sí? Esto es mi cuerpo. El pan, el que habla de San Juan capítulo 6, ahí está, ya, esto es mi cuerpo, ¿sí? Que será entregado por ustedes, y esta es mi sangre que será derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Hagan esto. Ahí ya los ordenó a los sacerdotes. Entonces hay un cambio de sacerdocio y no fue eliminado. Ok, entonces vamos a ver ahora qué nos dice primera carta de Pedro capítulo 2 versículo en el versículo 9 dice: pero ustedes son una raza elegida, un reino de sacerdotes, una nación consagrada, un pueblo que Dios hizo suyo para proclamar sus maravillas, pues Él los ha llamado de las tinieblas a la luz admirable. Entonces vemos aquí, como en el Antiguo Testamento, en Éxodo 19:5, vemos aquí en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 9, que también habla que somos un reino de sacerdotes, no fue eliminado. Entonces, si somos un pueblo de sacerdotes, aquí también hay un sacerdocio eclesiástico, que vamos a ver qué nos dice Hechos capítulo 1 versículo del 14 en adelante. Dice: todos ellos perseveraban en la oración con un mismo espíritu, en compañía de algunas mujeres, de María, la madre de Jesús, y de sus hermanos. Entonces vemos que María también es parte fundamental de la Iglesia Católica. En el versículo 15 dice: uno de aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos. El número de los reunidos era de unos 120 y les dijo, vamos al versículo 20, dice: pues en el libro de los Salmos está escrito: quede su majada desierta y no haya quien habite en ella, y también que otro reciba su cargo. Aquí está hablando de que Judas ya había muerto y que otro tendría que suceder el cargo. Entonces en el versículo 25 dice: para ocupar el ministerio del apostolado, el puesto del que Judas desertó para irse a donde le correspondía, dice, echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, que fue agregado al número de los 12 apóstoles. Y entonces en el versículo 24 dice: entonces oraron así: tú, Señor, que conoces a los corazones de todos, muéstranos a cuál de estos dos has elegido. Porque habían nombrado a Barsabas y a Matías, y el Espíritu Santo eligió a Matías. Y en Hechos 2:14 dice: entonces Pedro con los 11 a su lado se puso de pie.
Es decir, que ya entonces Matías pasó a formar parte de los 11 y Pedro eran 12, ¿sí? Ok, aquí fue elegido pues por el Espíritu Santo y pues también le impusieron las manos para que se transmitiera el Espíritu de santidad. En el capítulo 8 de los apóstoles, versículo del 14 en adelante lo vamos a leer, dice: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén tuvieron noticia de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Versículo 16: ya que todavía no había descendido sobre ellos y solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, el versículo 17 dice: pero entonces les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo. Por la imposición de las manos, ya entonces se transmite el Espíritu Santo. Al ver Simón, Simón es el mago, un mago que traía aquí asolada a la comunidad, ¿no? Dice: al ver Simón que inmediatamente la imposición de las manos de los apóstoles se transmitía el Espíritu, les ofreció dinero, diciendo: denme a mí también ese poder, de modo que a quien yo imponga las manos reciba el Espíritu Santo. Pedro le contestó: al infierno tú y tu dinero. ¿Cómo has pensado comprar el don de Dios con dinero? Entonces, mis queridos hermanos, estamos viendo que el Espíritu de Santidad se va transmitiendo a través de la imposición de las manos. Y ahora vamos a ver qué nos dice el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 16, dice: nuestro Señor Jesucristo dice aquí: quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Por eso es que nosotros no podemos juzgar ni rechazar ningún sacerdote, porque son colocados por Dios para dirigir a la comunidad, representar a la comunidad ante Dios y a Dios ante la comunidad. Y nosotros, como lo dice nuestro Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 7, versículo del 1 en adelante, dice: no juzguéis y no seréis juzgados, porque con la vara que miden serán medidos. Entonces, nosotros no podemos juzgar a un sacerdote ni a ninguna persona. Cristo, él mismo dijo: yo no he venido a juzgar al mundo ni a condenarlo, sino a salvarlo. Nosotros no podemos hablar del sacerdote ni de las personas para no crear nuestras propias pruebas y al rato pues nos vengan cosas que no queremos. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 13, versículo del 2 en adelante. Dice: un día mientras celebraban el culto del Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo es Pablo, y envíenlos a realizar la misión para la que los he llamado. Versículo 3: ayunaron e hicieron oraciones, les impusieron las manos y los enviaron. Versículo 4: enviados por el Espíritu Santo, Bernabé y Saulo bajaron al puerto de Seleucia y de allí navegaron hasta Chipre. Entonces, Pablo, para que él pudiera predicar la palabra de Dios, tuvo que pasar unos días con los apóstoles, le impusieron las manos y lo enviaron a predicar. Así es como se va sucediendo el Espíritu de Santidad para que el sacerdocio continúe, ¿verdad? Entonces, vamos viendo ahora que nos dice segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Dice: por eso te invito a que reavives el don de Dios que recibiste por la imposición de mis manos. Entonces los apóstoles le impusieron las manos a Pablo y Pablo se las impone a Timoteo, y así es como se va sucediendo el Espíritu de Santidad, se va transmitiendo. Ahora, en
la primera carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 14, nos dice de esta manera también: no descuides el don espiritual, le dice Pablo a Timoteo, que recibiste de manos de profetas, o sea, de ellos, ¿sí? Cuando el grupo de los presbíteros te impuso las manos, o sea que aquí los presbíteros son los sacerdotes, que también le impusieron las manos para que él ya también tuviera el espíritu de santidad y pasara a ser un sacerdote eclesiástico. A ver, primera carta a Timoteo 5, dice: no reprendas con dureza a un anciano, al contrario, aconséjalo como si fuera tu padre, trata a los jóvenes como a hermanos. Vámonos al versículo 22. Entonces dijimos que era primera carta de Timoteo capítulo 5 y vámonos al versículo 22 que dice: no impongas a nadie las manos a la ligera, pues te harías cómplice de los pecados de otro. Entonces estamos viendo que a la ligera no se puede imponer las manos a cualquier persona, sino que a las personas que han sido elegidas por Dios. Cada sacerdote que sale egresado del ministerio para el cual él es llamado por Dios, se le imponen las manos para que él pueda ya ejercer el sacerdocio y representar a la comunidad ante Dios y realizar los ministerios encargados por Cristo a ellos como sacerdotes. Ahora nos dice en carta a Tito capítulo 1 versículo 5 de la siguiente manera: te dejé en Creta para que solucionaran los problemas existentes y pusieras presbíteros en todas las ciudades de acuerdo con mis instrucciones. Entonces los apóstoles donde iban dejando presbíteros para que fueran ellos dirigiendo a las comunidades. Y aquí lo vemos que a Tito, que ya lo nombraron también sacerdote, pues le dan esa tarea, que nombre presbíteros, o sea sacerdotes en todas las ciudades, de acuerdo con las instrucciones de Pablo. Y bueno, estamos viendo entonces que hay una sucesión apostólica. Por eso en Tito capítulo 3 versículo 10 dice: reprende al que deforma el mensaje, después de 2 advertencias romperás con él, sabiendo que es un descarriado y culpable que se condena a sí mismo. Por eso es que nosotros no podemos estar hablando mal de los sacerdotes, ni decir que el sacerdote es un hombre igual que uno, no, porque recibieron el espíritu de santidad que es existente y que es un espíritu que está ahí para que nosotros podamos confesarnos, y también a través del cual pues consagran la Eucaristía, y ellos a través de ese espíritu también guían la comunidad de ese espíritu de santidad. En segunda carta de los Corintios capítulo 5 versículo, vamos a leerlo desde el 19, bueno, del 18 dice: todo eso es obra de Dios, que nos reconcilió con él en Cristo y que a nosotros nos encomienda el mensaje de la reconciliación. Pues en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo con él. Ya no tomaba en cuenta los pecados de los hombres, sino que a nosotros nos entregaba ese mensaje de la reconciliación. Nos presentamos pues como embajadores de Cristo, es decir, como representantes de Cristo, como si Dios mismo les exhortara por nuestra boca. En el nombre de Cristo les rogamos, déjense reconciliar con Dios. ¿Sí? Entonces los sacerdotes son representantes de Cristo, son representantes de Dios, como si Dios mismo nos hablara por su boca. Por eso, mis queridos hermanos, nosotros debemos ser muy respetuosos con los sacerdotes, tener cuidado con lo que hablamos. Y pues bueno, ellos, si vemos algo incorrecto, pues podemos acercarnos a platicar con ellos. Y de lo que ellos hagan más grave, bueno, pues solamente Dios se va a dar, va a tomarles cuentas a ellos como nos las tomará a nosotros. Y muchos dicen: no, es que hay niños que han abusado de ellos. Ajá, y tú como padre de familia, ¿a dónde has dejado a tus hijos? ¿Por qué no te preocupas de estar ahí? Que si llevo a mi hijo a la enseñanza cristiana, bueno, estar pendiente ahí de mi hijo.
como igual en las escuelas vamos a dejar a los hijos y estamos pendientes de ellos. Entonces nosotros no podemos como padres de familia abandonar a un hijo. Somos responsables y tenemos que estar al pendiente de los hijos. Mis queridos hermanos, hemos visto el día de hoy que la sucesión apostólica, ¿verdad? Ese espíritu de santidad se va transmitiendo a través de la imposición de las manos y que, bueno, los sacerdotes efectivamente están representando a la comunidad ante Dios y a Dios ante la comunidad, y que nosotros, bueno, pues tenemos que hacer como laicos lo que, bueno, laico quiere decir cristiano, lo que como laicos nos corresponde, ¿verdad? Asistir a misa, evangelizar a nuestros hijos, con amor, con sabiduría, pidiéndole al Espíritu Santo que nos ilumine. Mis queridos hermanos, pues esto es todo por hoy en cuanto a la sucesión apostólica de los sacerdotes. Y bueno, pues continuamos en el próximo programa. Les envío muchos saludos. Gracias. Hasta la